Ok, muy buenas a todos. En este video vamos a estudiar sobre las expresiones algebraicas y vamos a analizar temas, por ejemplo, exponentes, suma y producto de expresiones algebraicas, productos notables de expresiones algebraicas, factorización, suma y resta de fracciones algebraicas y la multiplicación. Ok, bueno, entonces vamos a empezar pues analizando o definiendo qué es una expresión algebraica, ¿no? Una expresión algebraica es pues una notación en donde nosotros podemos encontrar las partes literales, por ejemplo, la común x, ¿sí? Podemos encontrar un coeficiente, en este caso, el coeficiente sería la parte constante o la parte numérica que acompaña la parte literal, ¿sí? Y aquí tendríamos su exponente, por ejemplo, 2x al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte literal, ¿sí? La parte literal tenemos el exponente o potencia y tenemos aquí la parte que acompaña, ¿sí? Este 2 sabemos que está multiplicando a la x, o sea, es 2 por x, ¿no? Y simplemente decimos 2x, ¿no? Entonces a esta parte numérica le llamamos coeficiente. ¿Ok? Aquí tenemos el coeficiente, ¿no? Sería la parte de la parte numérica y la parte literal tenemos, acuérdense que puede ser X, Y, Z o cualquier otra letra, ¿no? Recordemos ahí que las primeras letras del abecedario, por ejemplo, A, B, C, entonces podemos, etcétera, ¿no? Podemos representar con ellas cantidades constantes, ¿no? O conocidas, ¿no? Eh, para las partes últimas del abecedario, por ejemplo, X, Y, Z, ¿sí? Entonces representan valores desconocidos, ¿sí? Pero sabemos que todas las partes, todas las letras, por ejemplo, si yo tengo 2 o 3a al cubo, ¿no? Tengo 3 al cubo, pues sabemos que la parte de a es desconocida, pero generalmente en temas de física, ¿sí? Las primeras letras se utilizan para constantes, ¿no? Y las últimas generalmente se utilizan para valores desconocidos, ¿no? Como en caso muy conocido, X y Y, ¿no? Bueno, eso sería una pequeña definición, ¿no? De las expresiones algebraicas. Recordemos que las expresiones algebraicas es como un lenguaje resumido, ¿no? De ciertas expresiones. Por ejemplo, podemos representar X como la edad de Juan, la edad de una persona, ¿no? La edad, vamos a ponerle el nombre de Juan, la edad de Juan, y Y nos va a representar la edad de otra persona, la edad de Marcos, ¿sí? Entonces yo puedo escribir, ¿no? Si desconozco la edad, pero conozco que la suma de las dos edades, en este caso la X más Y, es igual a 50 años, ¿no? Entonces aquí estoy, pues ya prácticamente ya tengo una pequeña expresión algebraica, ¿no? X más Y igual a 50, ¿no? Si yo digo, puedo también decir que el doble de la edad de Juan más la edad de Marcos es igual a 80 años, ¿sí? 80 años, ¿no? Entonces, aquí tengo otra expresión algebraica, ¿no? 2x más y. Entonces aquí está apareciendo, se dan cuenta, el 2 es un coeficiente, ¿no? Porque es la parte numérica
que acompaña la parte literal. Recuerda que las partes literales representan valor desconocido. Ok, entonces, bueno, vamos a borrar estas partes. ¿Qué pasa? Una expresión algebraica, ya vimos que esto prácticamente podemos decir que es un término, ¿no? ¿Cómo yo identifico los términos, no? Los términos se pueden identificar por los signos de suma o resta, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí puedo ver que tengo tres términos, ¿no? El primer término sería 2a, ¿sí? El segundo menos 3x y el tercero y al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando yo identifico o analizo una expresión algebraica, lo primero que tengo que analizar, bueno, son los términos que existen, ¿no? Aquí tenemos los términos siempre van a estar separados por los signos de suma o resta, ¿no? Muy bien, entonces vamos a entrar en este caso ya a los temas de exponentes, ¿no? Y aquí tenemos algunas igualdades, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya hablamos de exponente. Aquí me dice que a a la p, ¿sí? Multiplicado por a a la q es igual a qué? Es igual a la misma base, en este caso tengo la base, pero ¿qué pasa con los exponentes? Los exponentes, en este caso, los sumo, ¿no? En este caso, la base, estoy hablando que tengo una misma base, ¿no? Por ejemplo, si tengo 5 al cuadrado multiplicado por 5, recuerden que la base debe ser el mismo número, 5 al cubo. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? ¿Ok? Escribo la base, la fórmula me está diciendo que es igual a, pero ¿qué pasa con los exponentes? Los voy a sumar. Entonces sería 2 más 3, ¿no? Y que obviamente es 5 a la 5, ¿no? Esta parte, por ejemplo, el 5 puede ser un número, puede ser incluso una literal, como tenemos aquí. Por ejemplo, si yo tengo b, otro ejemplo, ¿no? Del mismo caso, b a la cuarta por b al cuadrado, ¿no? Entonces, el resultado sería que b y sumamos los exponentes, en este caso 4 más 2, 6b a la 6, ¿no? Este caso sería con esta primera propiedad. Vamos a llamarle propiedades de los exponentes. Ok, la siguiente propiedad, ¿sí? La siguiente propiedad habla de una división. Y recuerden, la primera fue un producto, ¿no? Producto de bases iguales. Aquí tenemos una división de bases iguales. ¿Qué pasa con la división? Bueno, entonces tengo, por ejemplo, x al cuadrado y aquí tengo x, ¿sí? Recuerden que x, si no tiene ni un número, pues el exponente es 1. Vamos a ponerle 1. Normalmente cuando el exponente 1 o el coeficiente es 1, pues no se coloca, ¿no? Pero en este caso vamos a ponerle 1. ¿Ok? Entonces, ¿esto es igual a qué? Si igual a regla, este quiere decir que al exponente de arriba le voy a restar el exponente de abajo. Entonces sería, en este caso, 2 menos 1. Por lo tanto, sería x, ¿sí? X nada más. Obviamente, bueno, a la 1, pero recuerden que no se coloca el exponente 1, así también como no se coloca el coeficiente 1, ¿no? Esa sería la división. Cuando tengo un término a cierta potencia y eso lo voy a elevar a otra potencia. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, en este caso los exponentes los voy a multiplicar. En este caso sería, por ejemplo, tenemos b al cuadrado y esto lo voy a elevar al cubo, ¿no? Entonces, ¿qué hago en este caso? Bueno, lo que voy a hacer es multiplicar estos números, ¿no? En este caso sería b igual a ¿qué? A 6, ¿no? 2 por 3, 6. B a la sexta, ¿sí? Ese sería cuando tengo una potencia y esa la elevo a otra potencia, ¿sí? Cuando tengo un producto y eso lo elevo a cierta potencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno,
eso es igual, bueno, aquí se borró un poquito, pero aquí es P igual, ¿no? Quiere decir que esta potencia va a afectar, tanto afecta a la A como afecta también a la B. Entonces lo puedo escribir de esta manera, A a la P por B a la P, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 2 por 4, ¿sí? Al cubo, ¿sí? Esta expresión la puedo escribir de esta manera, 2 al cubo por 4 al cubo, ¿sí? Y voy a tener la misma potencia para los dos factores, ¿no? Por ejemplo, si manejo literal, si tengo y por x, esto lo voy a elevar eh, al cuadrado, entonces esto va a ser igual a que y al cuadrado por, acuérdense que el puntito es una multiplicación, ¿no? Por x al cuadrado, ¿no? Entonces vemos que el coeficiente, perdón, la potencia aquí afecta a los dos productos. Ok, aquí tengo una división de la misma manera, ¿no? Si tengo una división A entre B, ¿sí? Y eso elevado a cierta potencia, entonces esa potencia afecta tanto al numerador como al denominador, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Ok, aquí no vamos a ver ningún ejemplo. En el siguiente, bueno, cuando tengo una potencia fracción, vamos a llamarle así. Bueno, voy a borrar acá, o bueno, vamos a escribir esta parte, ¿no? Por ejemplo, tengo a la 2 tercios, ¿no? A la 2 tercios. ¿Qué pasa? Aquí lo podemos escribir en forma de raíz, donde vemos que la parte de numerador, ¿sí? De la fracción se convierte en la potencia, ¿no? Entonces aquí pongo a, la parte numerador es la de arriba, entonces aquí pongo a al cuadrado, ¿sí? Y la parte del denominador de la potencia sería el grado de la raíz, ¿no? En este caso sería 3, por lo tanto es aquí raíz cúbica, ¿sí? Sí, esta propiedad ayuda bastante, ¿no? En otras operaciones, otras materias como cálculo, etcétera, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos esta propiedad. Vamos a ver otro ejemplo de esta propiedad. Por ejemplo, aquí tendría x, por ejemplo, a la 1 tercio, simplemente x a la 1 tercio. Entonces, el numerador es la potencia del número que tengo arriba, ¿sí? Le voy a poner 1 y aquí sería, ¿qué cosa? Raíz cúbica, ¿no? Bien, vamos a poner otro ejemplo por acá. Si tuviese b a la 3 cuartos, ¿sí? ¿Esto es igual a qué? B, numerador, sería su potencia, y el denominador sería la raíz, 4, ¿sí? b al cubo, raíz cuarta, ¿no? De b al cubo. ¿Ok? Entonces, eso serían las propiedades con los exponentes, ¿no? Recuerden que los exponentes es la potencia también, ¿no? La potencia a la que a la que tenemos elevada nuestra parte literal, ¿no? Y ya vimos que los términos, ¿qué partes están formando los términos? ¿No? Tenemos un coeficiente, que es la parte numérica, que acompaña al lado izquierdo, ¿sí? Siempre el número se coloca al lado izquierdo, y pues 2x, 3x, 3b, etcétera, ¿no? Y tenemos también su exponente, que es el grado de la expresión, ¿sí? ¿Cómo identificamos cuántos términos tenemos? Bueno, están separados por los signos más y menos, ¿no? Ok, bueno, eso sería A en esta parte. Ok, ahora tenemos la parte de sumas y restas, ¿no? Vamos a analizar primero la suma, ¿no? Suma y resta pues, prácticamente se realiza de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una expresión de un polinomio, que son varios términos, ¿sí? Polinomios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a simplificar esta expresión? ¿Sí? Entonces, ¿cómo realizo la suma o la resta, ¿no? En este caso, términos, vamos a utilizar la expresión términos semejantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes? Los términos semejantes serían aquellas expresiones que tienen la misma literal, la misma o las mismas literales y igual número de exponente o de potencia, ¿no? En este caso tengo a la 1, ¿ok? Este es un 3a prácticamente, pero nos enfocamos en la parte literal.
Y aquí este es un término numérico, pues no es semejante, porque le faltaría la A. Este sí es un término semejante con A, ¿sí? Porque tiene la A a la 1, ¿no? Aquí está A a la 1. Y también 5A sería término semejante. Entonces lo que hago es sumar los coeficientes de los términos semejantes. Por ejemplo, aquí voy a reducir todas las A, ¿no? Aquí ya escribo la A la potencia 1, porque está la potencia 1, y sumo y resto los coeficientes, ¿no? 3 menos 1, aquí con ese hay 1, cuando no se escribe el coeficiente es un 1. 3 menos 1, y bueno, aquí podemos escribirlo, ¿no? 3 menos 1, y luego más 5, más 5, ¿no? Esto sería en la parte de A, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa con los demás términos? Bueno, existen dos términos numéricos, que sería el más 2 y el menos 3. Entonces, hago la suma. Acuérdense, aquí cuando yo voy a sumar números con diferentes signos, por ejemplo, aquí tiene diferentes signos, ¿no? Lo que voy a hacer es, pues, restarlo, ¿no? ¿Qué es más fácil hacer? Restar el mayor menos el menor, ¿no? Entonces, tiene más sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo digo 2 menos 3, pues no tendría sentido, pero si digo 3 menos 2, pues rápido me doy cuenta que es 1. Entonces, yo escribo 1, ¿no? Ahí está el 1. Pero su signo, el signo sería el signo que tiene el número mayor. En este caso, 3 es el número mayor y tiene un signo negativo. Entonces, por lo tanto, aquí sería menos 1, ¿no? Y esa sería la simplificación. Aquí tengo que sumar esto. Entonces, 3 menos 1, 2, más 5, entonces sería 7, ¿no? 7A menos 1. Este sería su simplificación de la expresión número 1, ¿no? Entonces, cuando sumamos, restamos, lo que hacemos es identificar los términos semejantes, ¿no? Y reducir los términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tengan, pero vamos a escribirlo por acá, ¿no? Términos semejantes eh, tienen la misma literal con la misma potencia, ¿no? Ok, ya ustedes toman sus apuntes en la libreta, ¿no? Términos semejantes son los que tienen la misma parte literal, la misma o las mismas partes literal, ¿no? Como vamos a ver en el ejemplo número 2, y la misma potencia. ¿Qué pasa? Bueno, en el ejemplo número 2, aquí, por ejemplo, esta parte tengo XY, ¿no? Y está ambos a la primera potencia. Analizo, aquí solamente tengo una X, aquí solamente tengo Y, y aquí tengo XY. Entonces, 3XY y 2XY serían términos semejantes, por lo tanto, vamos a manejarlo de esta manera, la vamos a escribir, agrupar términos semejantes más 2XY, ¿ok? Y los otros términos, pues vemos que X, no hay otro término con X, entonces pues eso no lo podría reducir, ¿no? No puedo sumar más 3X menos 2Y, no puedo reducirlo más, ¿no? Porque son términos diferentes. Entonces esta parte sí lo puedo reducir, ¿no? Entonces lo que hacemos es sumar o restar como con los signos que prácticamente vamos a decir sumar, ¿no? Sumar los coeficientes 3 más 2, 5, ¿no? Entonces aquí sería 5, ¿qué cosa? XY, ¿no? Más 3X menos 2Y, ¿no? Ese sería su equivalencia, ¿no? De esa manera reducimos la expresión sumando mediante suma, agrupación de términos semejantes y sumando, ¿no? La agrupación de términos semejantes nos puede ayudar, ¿no? Para realizar un poquito o si no, ir identificando, como aquí marcamos términos semejantes y sabemos que los otros términos no son semejantes, ¿no? Y de esa manera realizamos las sumas o restas, ¿no? Que prácticamente sería lo mismo. Ok, en esta parte tenemos los productos, ¿no? Aquí tenemos una multiplicación de binomios de expresiones sencillas, ¿no? Aquí tenemos 3 por x por 2. Bueno, ¿qué pasa?
pues multiplicamos la parte de los números, lo podemos multiplicar. 2 por 3, 6, ¿no? En ese caso sería 6, ¿qué cosa? X, ¿no? Entonces sería el resultado de 3 por X por 2, ¿no? 6X. Recuerden que el coeficiente siempre lo colocamos hacia la izquierda, ¿no? Ahora tenemos la expresión 7 por Y por X. Aquí estamos identificando o denotando la multiplicación con un punto, ¿no? Un puntito, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿qué cosa? Bueno, 7, no hay otro término numérico, entonces lo colocamos. Y son términos diferentes, entonces vamos a colocarlo, ¿no? X, Y, X, ¿no? Ese sería el resultado, ¿no? Prácticamente lo estamos simplemente escribiendo junto, ¿no? Ahora sí, aquí tenemos A que multiplica por C y por 5, ¿no? Aquí la multiplicación lo estoy realizando mediante paréntesis, también puedo representar multiplicación con paréntesis. Entonces aquí veo que, bueno, la A está solita, la parte numérica, primero solamente tenemos un 5, bueno, escribimos 5, luego escribimos que A está solita, bueno, escribimos la A, y C está multiplicando C por C, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando multiplicamos las mismas bases, ¿no? Aquí podemos aplicar la primera propiedad de los exponentes, ¿no? Tenemos la misma base con potencias diferentes, ¿no? Pero en este caso las potencias es uno cada uno. ¿Qué hacemos con la potencia? Sumamos, ¿no? Entonces, C por C, bueno, ya sabemos que C por C es C al cuadrado, ¿no? Pero podemos explicarlo también con esta propiedad, ¿no? ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿no? Entonces, aquí el resultado sería 5AC al cuadrado, ¿no? Ok, aquí tenemos la siguiente expresión, 4 por 3. Bueno, aquí 4 por 3, 12, ¿no? Los números los multiplicamos y damos el resultado. Aquí que tenemos B por B, tenemos igual la misma propiedad, la misma base, pero aquí sí tenemos potencias diferentes. ¿Qué hacemos? Sumamos la potencia, ¿no? Entonces, 1 más 2, 3. Entonces aquí tengo 12B al cubo, ¿no? Esa sería la parte de productos, ¿no? Ok, en esta parte tenemos los productos notables, ¿no? Aquí tenemos el patrón de diferencias de cuadrados, ¿no? Prácticamente viene su nombre de aquí, diferencia de cuadrado, porque es a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? Cuando tengo esta parte de así, puedo escribirlo en factores, ¿no? A más b multiplicado por a menos b. Sí, ese sería esta parte de diferencia de cuadrado, ¿no? Otros patrones, ¿no? Si tengo a más b al cuadrado, entonces puedo escribirlo en un trinomio, ¿no? Que sería el cuadrado de la primera más el doble del producto de la primera por el segundo, ¿sí? Más el cuadrado de la segunda, ¿no? B al cuadrado. Cuando tenemos una diferencia, el único que cambia, bueno, aquí se aplica la misma regla que la anterior, solo que el segundo término, que es dos veces el término de la primera por la segunda, ¿ok? Pero en este caso negativo, ¿no? Podemos aplicar lo mismo, ¿no? Dos veces el término del producto de A, obviamente B es negativa, entonces por lo tanto la expresión se va a hacer negativa, ¿no? Ok, vamos a ver algunos ejemplitos. Aquí tendría, vamos a manejarla de las dos maneras, ¿no? Si tengo, por ejemplo, x más 2b, ¿sí? X más 2b, esto es una b, ¿ok? Y aquí voy a escribir los mismos términos, pero voy a cambiar eh, el signo del segundo, ¿no? Menos 2b, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer la multiplicación, ¿no? Pero para simplificar, ya sé que el resultado va a ser que el producto de la primera, en este caso sería el cuadrado de la primera, sería x al cuadrado menos, ¿sí? El cuadrado de la segunda. Entonces aquí voy a realizar el cuadrado de la segunda, que sería 2b al cuadrado, ¿sí? Que esto es igual a multiplicar 2b, pues obviamente por 2b, ¿sí? Lo voy a multiplicar dos veces, ¿no? Entonces hago una multiplicación, 2 por 2, 4, ¿no? B por B, B al cuadrado, ¿no?
¿Ok? Entonces aquí el resultado sería eso, ¿no? Lo puedo hacer simplemente más directo, ¿no? Con la práctica. Y vamos a ver ahora qué tal si yo tengo, bueno, vamos a ver otro resultado, por ejemplo, si tengo 2x, 2x al cuadrado, ¿no? Vamos a complicarlo aquí, más y, ¿sí? Eso que multiplica a 2x al cuadrado, pero menos y. ¿Sí? Entonces vamos a realizarlo de manera más rapidita, ¿no? Entonces sería el cuadrado de la primera. Acuérdense que a podemos tener un número cualquiera, ¿no? Una expresión cualquiera. En este caso, a es 2x. Ahora, perdón, a es 2x al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es elevar la primera al cuadrado. 2x al cuadrado, entonces 2 por 2, 4. X al cuadrado por x al cuadrado sería x a la cuarta, ¿no? A la cuarta, ¿no? Entonces aquí estamos eh, multiplicando x al cuadrado por x al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los exponentes se suman, ¿ok? Entonces aquí el menos de la fórmula, ¿sí? El menos de la fórmula, b al cuadrado, en este caso b sería nuestra y, entonces ponemos y al cuadrado, ¿no? Y ese sería nuestro resultado. Ahora, ¿qué tal si tenemos esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2x, vamos a quitarle el 2. Si tengo simplemente c al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Y lo quiero escribir en este caso, reducir las potencias, ¿no? Aquí veo obviamente que tengo una diferencia de cuadrados. Entonces lo que hago, si quiero convertirlo en forma de factores, entonces ¿cómo escribiría? Como ya están al cuadrado, lo único que escribo es, bueno, en este caso sería a más b, aquí sería c más x, ¿no? C más x que multiplica a c menos x, ¿no? Aquí es un más, ¿sí? Entonces aquí estamos trabajando a la inversa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo a la cuarta, ¿no? Menos b a la cuarta. Perdón, a la cuarta, ¿no? ¿Qué pasaría aquí? Aquí prácticamente, ¿qué cosa tengo al cuadrado, no? Esto lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿no? A al cuadrado lo tengo al cuadrado. Recuerden que esta propiedad, como la propiedad que vimos, la base a otra potencia. Lo que es aquí es una multiplicación, ¿no? En este caso sería 2 por 2, 4. Entonces, a al cuadrado y eso al cuadrado es igual a la 4, ¿no? Entonces, aquí completo la expresión. Eh, eso también es, bueno, aquí es menos, menos. Aquí tengo b al cuadrado y eso al cuadrado, ¿no? Muy bien, entonces aquí prácticamente lo que hice es escribir esta expresión que se parezca más a esta, ¿no? Porque aquí tengo a al cuadrado, pero aquí en este caso a sería a al cuadrado, ¿no? Bueno, vaya la redundancia, no se vaya a confundir en esta parte. O sea, a al cuadrado representa a, ¿no? Entonces lo voy a pasar a esta forma, ¿no? A la forma de factores. Entonces, esta parte va a ser igual a ¿qué? Voy a escribir mi a. En este caso, mi a es a al cuadrado. Entonces, voy a poner a al cuadrado más, en este caso sería b al cuadrado, ¿sí? Y escribo los mismos números, solo que aquí es una resta, ¿no? Aquí sería a al cuadrado, b al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a cambiarle aquí, en lugar de b, vamos a trabajar, por ejemplo, con x, ¿no? X a la cuarta, vamos a trabajar con la misma potencia, menos y a la cuarta, ¿no? De la misma manera, ¿no? Voy a escribir para que se parezca a esta expresión. Bueno, yo identifico, entonces sé que x al cuadrado y eso al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, vamos a cambiarle para no tener el mismo 4, vamos a ponerle
Vamos a ponerle un 6 acá. X a la 6 menos X a la 6, ¿no? ¿Qué pasa con esta expresión? Si yo escribo X, ¿sí? Al cuadrado, ¿no? De esta forma ya lo tengo al cuadrado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué número debo tener aquí para que me dé 6? Sería 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, menos Y a la 3 y esto a la 2, ¿sí? Entonces, si esto lo quiero escribir en forma de factores, pues ya sé que la parte que sería igual a A y B sería X al cubo, sería como A, y Y al cubo sería como B. Entonces yo escribiría X al cubo más Y al cubo, ¿sí? Esto multiplicado, solo cambio el signo, X al cubo, y aquí tengo Y al cubo, ¿sí? Entonces, esa sería la parte, por ejemplo, cuando tengo diferencias de cuadro, ¿no? Podemos trabajar, ya sea si tengo esta expresión, la puedo convertir a esta, y si tengo esta expresión, bueno, la puedo convertir a esta, ¿no? Pues podemos tener ahí por ahí la fórmula a mano o memorizar, ¿no? Y practicar cómo quedaría. Bueno, tenemos otros dos patrones, ¿no? Pero vamos a borrar esto para tener espacio. ¿Ok? En esta parte, entonces ahí tenemos a más b y esto al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver solo un ejemplo. Aquí, ¿no? Por ejemplo, tengo 2x más c, ¿sí? Y esto lo tengo al cuadrado. Bueno, lo quiero desarrollar. ¿Qué me dice? A al cuadrado. A en este caso sería 2x. Entonces, 2x al cuadrado, ¿sí? Voy a escribir 2x por 2x, ¿no? Entonces, 2 por 2, 4, x por x, x al cuadrado, ¿no? Hasta ya apliqué esta fórmula, ¿no? Luego, más el doble de a por b. Este es a, recuerden que esta parte es a, ¿sí? Y esta parte sería b, ¿no? En este caso es la c. ¿Ok? Entonces, aquí es 2 veces a por b, entonces, y aquí es positivo, ¿no? Entonces, más 2 veces el producto de los dos términos. Sí, ahorita lo vamos a simplificar. Ahí está, ¿no? Y más el cuadrado de la segunda, ¿no? La segunda es c, entonces más c al cuadrado, ¿sí? Aquí simplificando, aquí tenemos lo mismo, aquí 2 por 2, 4. ¿Okay? Aquí es más, 2 por 2, 4, x, xc, ¿no? Podemos escribir más c al cuadrado, ¿no? Y esta sería nuestra expresión, nuestro resultado, ¿sí? Aplicando la fórmula. La segunda parte es semejante, solo que aquí tengo a menos b. Y si se dan cuenta, lo único que cambia es el signo negativo, ¿sí? Ok, entonces vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a realizar algunos ejercicios, ¿no? Que va a quedar de tarea.